Hola queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos viernes, en mes de abril, y el día de ayer no pude estar porque tuve un momento muy difícil en cuanto a las tareas de la iglesia y a las demandas, y realmente me sentí muy débil, pero a la vez también sé y aprendí en el tiempo que mi debilidad se perfecciona en el poder de Dios y Él me da aliento. Así que si escuchas este devocional, haz clic de repente para saber que esto está llegando a ti y está siendo de bendición. Hoy quiero hablar sobre algo que yo lo tuve que vivir el día de ayer. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ser consciente de tu debilidad con respecto al pecado en la carne no es el final del camino. Al contrario, sabes de dónde obtener poder. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Hebreos 5, del 1 al 10. Es un pasaje muy hermoso que quiero que por favor lo vamos a entender brevemente en este tiempo. Si Jesús iba a ser nuestro sumo sacerdote, tenía que ser tomado de entre los hombres. Por lo tanto, tuvo que convertirse en el Hijo del Hombre y participar en carne y sangre de la misma manera que los niños, como dice Hebreos 2:14. De este modo, Él también participó de nuestra debilidad y pudo ser tentado, convirtiéndose así en nuestro misericordioso y también fiel sacerdote. El poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Podemos preguntarnos, ¿qué tan débil fue Jesús? Fue tan débil que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte. Según Hebreos 5:7 nos habla de que Él clamó, Él tuvo muchas lágrimas, porque haciéndose carne y estando en esta condición de carne, Él sufrió toda tentación que tú y yo hemos sufrido. Los ruegos y súplicas son signos de debilidad. Está escrito que fue escuchado a causa de su temor reverente. Él tenía que morir un justo por nosotros los injustos. Sin embargo, Él no sufrió este tipo de muerte. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esta es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Y Jesús tenía que morir como cualquier humano. Entonces, si nosotros hacemos morir las obras de la carne, entonces nosotros vamos a vivir. Continúa este versículo del 8:13 de Romanos. Pero para no sufrir esta muerte, Él tuvo que luchar con ruegos y súplicas, gritos y lágrimas vehemente en los días de su carne. Así de débil eran aquellos días, pero Él estaba también consciente de su debilidad y por eso también era poderoso y nunca cometió pecado. El poder de Dios se hizo perfecto en su debilidad. Y este es un secreto tremendo que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué Jesús, siendo hombre y estando en la condición de hombre, no pecó? Porque Él fue consciente de su debilidad y por eso clamó, buscó a Dios. Y en el caso de Él fue hecho sin pecado, ¿no? Haciéndose pecado, dice, porque asumió la condición de hombre, pero se mantuvo Él sin pecado, por eso que nos dio la libertad. Pablo fue
un fiel seguidor de Jesucristo. Cuando él oró para ser librado de su debilidad, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad, según de Corintios 12, del 7 al 10. Todas las personas de carne y hueso son débiles, pero no todos son conscientes de su debilidad. Hoy el COVID-19 nos ha mostrado cuán débiles somos y todos los hombres soberbios han tenido que doblar rodillas y reconocer que sin Dios nada son. La falta de temor a Dios y la obediencia a otros dioses, ¿no? Como el dios Mamón, el dios del dinero, el dios del materialismo, va a llevar a la muerte a sus naciones. Y muchos países han tomado decisiones de que es más importante que la vida la economía. Se han atrevido a decir aún que los ancianos deberían de morir por causa del COVID en vez de dejar de trabajar o afectar la economía, y que ellos de repente en su sacrificio van a bendecir a sus nietos. ¿Qué tal soberbia de pensar que ellos tienen el poder sobre la vida y la muerte de cualquier persona, y nadie tiene el poder sobre ninguna persona de darle la vida o la muerte o determinar algo? Solamente Dios es el que da la vida y quita la vida. Entonces, el no reconocer realmente su debilidad o no estar consciente de su debilidad, entonces a muchos lo va a llevar a la muerte. El que está realmente necesitado y aquel que reconoce que es débil huye del peligro. Y entonces, pero aquel que se cree todavía que es poderoso o que es fuerte y piensa que en sí mismo él no necesita de nadie, entonces no va a gritar ni va a pedir ayuda. Fue por la gracia de Dios que Jesús pudo vencer y ser el Cordero puro y sin mancha. Por eso pudo probar la muerte por todos nosotros, según Hebreo 2, versículo 9 al 10. Fue a través de la debilidad de Pablo que la gracia de Dios le fue suficiente, y así su poder de Dios pudo perfeccionarlo en él, y él pudo decir que por la gracia de Dios soy lo que yo soy. Y Pablo simplemente estaba tomando el ejemplo de Jesucristo. Y él sabía que en la debilidad él podía encontrar el poder, porque aprendía a depender de Dios, según 1 Corintios 15:10, ¿no? ¿Clamar a Dios es importante? Muchos creen que el motivo de su debilidad es porque sufren la derrota y el pecado. Pero así no es. Esa no es la razón. La razón es que no están conscientes de su debilidad, por lo que no son lo suficiente temerosos de Dios como para clamar a Dios por su necesidad antes de caer. No van ante el trono de la gracia para buscar a nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote, aquel que simpatiza con su debilidad y por lo tanto puede darle la gracia para ayudarlos. En el momento oportuno, Él dice que viene y nos muestra de su gracia, según Hebreos capítulo 2, del 17 al 18. Somos exhortados a huir de la corrupción que está en este mundo debido a sus deseos, a huir de las pasiones juveniles, a huir del amor al dinero, y etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no huimos? La razón es porque no somos conscientes de nuestra debilidad y porque no somos lo suficientemente temerosos de Dios como para que Él sea vital en nuestras vidas y alejarnos de estas cosas. Por lo tanto, no recibimos la gracia para hacernos fuertes y el poder
para vencer. Si eres consciente de tu debilidad, eres también humilde en recibir la gracia. Así te vuelves fuerte en Dios, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Pero también huirás de todo y de todos los caminos que te atraen al mundo y sus deseos, y seguirás la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Ese fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo fue un hombre de Dios. No se consideraba demasiado bueno para recibir tales exhortaciones. Él era consciente de su debilidad y recibió gracia por ser un gran siervo de Dios. Querido hermano, querida hermana, tú eres llamado a ser un siervo y una sierva de Dios. Aprenda a encontrar en la debilidad poder. Aprende a humillarte delante de Dios, porque aquel que se humilla será exaltado, y aquel que se exalta será humillado. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, y espero que esto que ha sido de bendición para mi vida, en los momentos de debilidad, sea de bendición de vida también para tu vida. Amén.